Abiertas, una iniciativa que es liderada y organizada por instituciones como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Teatro Santander, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, el Banco de la República, la UIS, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el Centro Colombo Americano, la Alianza Francesa, el Museo de Arte Moderno, Casa del Libro Total y el Cartel. Gracias a la alianza entre estas 10 instituciones, cumplimos este año la 15ª edición de este evento que precisamente hoy estamos cerrando, Salas Abiertas. Estuvimos con 8 circuitos de arte y cultura y patrimonio desde el 12 de septiembre, el viernes de la semana pasada, y hoy cerramos este nuevo ciclo con pues grandes aprendizajes y grandes retos para nuestra próxima edición también. Es un placer para nosotros cerrar precisamente hoy con esta jornada de formación y arrancamos esta actividad con este laboratorio de gobernanza cultural y participación en la política pública, donde nos acompañan Sebastián Gómez Vargas, artista visual y abogado con trayectoria en la escena de las artes plásticas en Colombia. En un momento se nos unirá también Ana Ortega, gestora cultural y maestra en artes escénicas, dinamizadora del Ministerio de Culturas, de las Artes y los Saberes en Santander. Y nos acompaña Camila Botero como moderadora de este espacio. Queremos recordarles a los participantes que esta jornada será certificada, que vamos a estar durante todo el día con una agenda muy dinámica, la cual los invitamos a que nos acompañen para que puedan obtener su certificado, el cual se entregará de manera presencial acá en las instalaciones del Teatro Santander a partir del día de mañana. En el transcurso del día les estaremos dando más información acerca de la entrega de esos certificados. Como saben, en la tarde tenemos una agenda simultánea de 3 talleres a la que cada uno de ustedes eligió a cuál participar, entonces los invitamos nuevamente a que nos acompañen durante todo el espacio. Le doy la palabra a nuestros invitados. Sigue. Bueno, muy buenos días para todos, muchas gracias por estar aquí en este espacio vamos a hablar de un tema muy interesante como es la política pública y cómo participamos nosotros desde el quehacer artístico en la gobernanza cultural. Entonces, pues tengo estos 2 grandes invitados aquí que ojalá pues estos espacios de conversación los tengamos más seguido. Sebastián pues es consejero de Cultura, entonces nos va a estar hablando sobre todo el tema de gobernanza, cómo participar, cómo debemos y por qué debemos hacerlo. Y Ana, que nos ha estado acompañando desde el Ministerio en varias líneas de trabajo, ¿no? Bueno, hoy como les decía, entonces vamos a hablar como de algunos lineamientos generales, sobre todo en 2 líneas de trabajo, porque pues la política cultural es muy grande, pero hoy vamos a estar hablando de fomento y de gobernanza. Y al final, la idea es que hagamos en la última media hora una sesión de trabajo para recoger algunas ideas que más adelante nos puedan servir a nosotros en lineamientos que se estructuran sobre la política pública municipal y departamental. ¿Por qué queríamos como iniciar esta jornada de formación hablando de política pública? Porque es muy importante que nosotros desde el sector cultural estemos inmersos en lo que está sucediendo. La intervención del Estado en las artes y la cultura no es algo nuevo, desde la antigüedad existe, y obviamente con las variaciones que ha tenido a lo largo de la historia, el Estado ha intervenido en la cultura y en las artes de diferente forma, pero es muy importante que nosotros estemos ahí porque es la forma en que se definen las reglas, los recursos y las prioridades en inversiones públicas en nuestro sector. ¿Cómo queremos que el Estado intervenga en nuestro sector? Depende de nosotros mismos. Hay unas políticas nacionales que ya Ana nos va a contar un poco en qué consisten, que están pues hace muchos años, funcionan bien, han sido muy estables, están muy completas, pero a nivel departamental y municipal, hablando de todos los municipios de Santander, nos hace falta mucho avanzar en estos temas de política pública, cultural. Y es tarea nuestra estar muy presentes en cómo queremos que el Estado intervenga en el quehacer artístico. ¿Por qué el Estado interviene? Porque debe defender los derechos culturales, no solamente desde el quehacer artístico, sino del acceso a la cultura de toda la ciudadanía.
porque el Estado debe garantizar el acceso equitativo a la cultura de parte de toda la ciudadanía, incidir en presupuestos y programas y pues construir una gobernanza más inclusiva. Vamos a hablar pues como de la ley que nos rige a nivel nacional y esto se proyecta a nivel regional, que es la Ley General de Cultura. Entonces Ana nos va a contar sobre esta ley. Hola, hola, listo. Bueno, la Ley General de Cultura, siempre me gusta empezar como haciendo un pequeño contexto porque a veces a nosotros se nos olvida que la Ley General de Cultura es un hijito de esa Constitución del 91, que esa Constitución de 91 nos deja a nosotros un término súper importante y es los derechos culturales, y es que la cultura es un derecho. A partir de ese ejercicio, en el año 1997 es que se crea por primera vez una Ley General de Cultura que tiene un enfoque muy importante. Uno de los pulmones más importantes, como lo vemos, fue la creación del Sistema Nacional de Cultura, ¿sí? Que es, a mí me gusta siempre llamarlo como el puente, la forma en la que el Estado, ¿sí?, y las diferentes formas que existimos, entidades territoriales, gobernaciones, podemos entrar a conversar con las comunidades y con los territorios. Por eso es súper importante, la creación de esta ley nos protege, crea programas, y además de eso, pues ustedes saben que organiza también las diferentes dependencias que ya existían, como Biblioteca Nacional, como el Instituto Caro y Cuervo. Entonces, la Ley General de Cultura pues es realmente un ejercicio, un antes y un después para nosotros como artistas. Y acá también una cuñita, que hoy está pasando algo muy importante, y es que se está conversando el proyecto de ley 630 de 2026, que ya fue aprobado en primer debate, que tiene unos ajustes a esta ley. Y aquí pues hago una pequeña cuñita, me extiendo un poquito más, y es que esos ajustes, digamos, esa propuesta que tiene un enfoque en la descentralización del ejercicio cultural. Si ustedes no lo conocen, las invito a que consulten en la página web del ministerio, ahí está el documento borrador, que es el que se está sesionando. Hay unos ajustes importantes en cuanto al ejercicio de la descentralización, porque hemos realizado un estudio muy juicioso con respecto, incluso hace poco con los colegas, sobre concertación, donde se evidencia que, pues, bueno, además por el ejercicio y obviamente por la oferta que hay en Bogotá, la proporción que hay es aproximadamente de 8-2, era que más o menos nos comentaban los especialistas del grupo de concertación y estímulos. Pero además también busca cosas así como datos curiosos, ¿no?, que son muy importantes. La descentralización y sobre todo volver la Comisión Fílmica un fondo de apoyo administrativo, que los consejos de cultura, esto es súper importante y ya con esto voy cerrando esto, que dejen de ser un ejercicio solamente consultivo y se conviertan en espacios con incidencia vinculantes, que es una de las grandes dificultades que tenemos a veces como consejeros, y es que damos recomendaciones y no siempre las entidades territoriales escuchan esas observaciones o esas sugerencias. Esta transformación hace parte de que ya si hay, pues que entremos incluso a hablar ya con IAS para poder hacer una mayor incidencia si no hay una escucha y una participación directa, pues como le decimos, esa es la primera transformación que tiene este proyecto de ley. Bueno, y no sé si empezamos de una vez a hablar de gobernanza o… Acá lo tengo, sí. Sí, bueno, entonces la gobernanza según la ley pues que tenemos en este momento, no el proyecto de ley, sino la ley 397, hablamos de la gobernanza y como les decía, es la forma, si podemos pasar a la siguiente, cómo se hace el ejercicio de las políticas. A mí siempre me gusta verlo de esta manera, que todos los digamos, actores que hacen parte de la construcción de ese sistema nacional, porque a veces nosotros pensamos que solamente el ministerio hace parte o solamente la entidad territorial, y no. Todas estas instancias, todos estos actores son súper importantes en ese ecosistema del Sistema Nacional de Cultura. Por ende, es importante que nosotros entendamos que no solamente las públicas, por ejemplo, que también las privadas hacen parte, y en ese tejido que nosotros construimos es donde ocurre la creación de las políticas públicas. Por eso yo no puedo como entidad territorial decir, bueno,
Yo creo una política pública, ahora ustedes la aceptan. No, eso es una violación de un derecho constitucional a la participación e incidencia en los procesos culturales de los territorios. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que también somos parte. Y aquí viene una cuñita muy importante que me gustaría precisar, y es que desde el Ministerio estamos haciendo la Secretaría Técnica del Plan Decenal de Cultura. Esto es algo que Santander no había tenido. Habíamos tenido una política que nos permitió, seguramente todos recordamos la política Bicentenario, que permitió financiar algunos procesos, que permitió generar algunas… ordenanza. La ordenanza, perdóname, sí, la ordenanza, discúlpame, tienes toda la razón. Permitió financiar algunos procesos, incluso se gestaron algunos encuentros de gestores culturales en Santander. Es decir, se dinamiza. Por eso es tan importante la diferencia de cuando hay a cuando no hay. Por eso este tema, pues de verdad que es fundamental que nosotros lo entendamos como un tema que me toca porque yo hago parte de ese ejercicio. Y si no estamos ahí, entonces, ¿quién va a estar, no? Y pues hoy en día nos encontramos con que el Consejo Departamental, por ejemplo, no tiene representantes de muchas áreas. Y entonces, ¿quién ocupa esos espacios de esas líneas que hacen falta de trabajo, no? Bueno, y acá me gustaría precisar un poquito, justamente hablando de esa gobernanza, y como lo decía, la gobernanza es la forma, o sea, si el sistema es el tejido, la gobernanza es la forma en la que se logra ese ejercicio, ¿sí? Entonces, nosotros desde el Ministerio hablamos de gobernanza cultural para la paz, y ahora la pregunta es, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo se logra? ¿Cómo buscamos? Y un poco… Perdón. El Ministerio tiene 4 enfoques que han sido como los primeros estímulos regionales, que ustedes saben que de hecho hemos tenido varios debates, que eso hace parte también de la primera y la cuarta se articulan muy bien por el ejercicio de la descentralización, donde hemos tenido varias conversas justamente, porque nosotros sabemos que no somos un ente rígido que se la sabe toda, sino un ente que está en construcción constantemente pues porque estamos conformados por personas y la cultura hace parte, es algo inherente al ser, eso lo decía la UNESCO. Entonces en esa lógica nosotros como ministerio, por eso justamente se propone la reforma, estamos creciendo en la medida que la sociedad colombiana también lo va haciendo, ¿sí? La concertación cultural, por supuesto que es súper importante para nosotros, todos estos mecanismos de participación, obviamente con un fomento hacia la paz, porque pues sabemos que no solamente el proceso, sino también fomentar desde las culturas estos ejercicios que fomenten espacios mucho más, tejidos sociales mucho más fuertes, es uno de los objetivos, y por eso se habla también de procesos formativos y fortalecimientos organizativos. Acá me gustaría precisar 2 cositas, por ejemplo, para Santander. No solamente acompañar estos procesos, sino, por ejemplo, lo que nosotros hacemos. En el rol de la dinamización nosotros visitamos los municipios y hacemos una formación a los consejos municipales de cultura, esto con un enfoque de la gobernanza cultural. Hay muchos consejeros que desafortunadamente no saben qué es ser consejero y entienden que es aceptar todos los lineamientos que la entidad territorial propone sobre la mesa. Entonces como que ellos proponen un festival y de pronto la financiación está 60% logística, 40% artistas, sí, que eso es muy normal. Entonces ellos dicen, bueno, bien, pero ellos no entienden que tienen la posibilidad de cuestionar y que es un espacio de debate, de cuestionamiento constante. Esa es como una de las primeras cosas. Otros, claro, como no hay un reconocimiento, desafortunadamente es un trabajo honoris, como todos los consejeros, bueno, no todos los consejos, pero sí las consejerías de espacios de participación. Entonces allí muchos no participan. Ahí también nosotros generamos un diálogo para generar como unas reflexiones con las entidades territoriales alrededor de muchas problemáticas, como cómo se distribuye el ejercicio público, que eso hace parte de esas acciones que buscan descentralizar. Y ya aquí me callo porque si no ya les voy a robar acá todo. Bueno, no, también si alguien quiere ir haciendo preguntas, pues esto es un espacio también participativo. Pero pues como vemos hay unas líneas muy claras de trabajo a nivel nacional, que además se han probado bastante, se han reconocido muy bien los errores, y pues qué bueno que esas experiencias que ya se tienen a nivel nacional nos permitan visualizar cómo queremos aplicar esto a nivel territorial, que todo está aún por construirse. Hemos ganado mucho en el sector, se han hecho miles de cosas muy bien hechas, pero pues aún nos falta el piso jurídico que implica poder hacer política pública a nivel departamental.
Bueno, y ahora cuando uno habla de fomento, a mí me gusta citar justamente el artículo 17, que es donde se hablan de el objetivo justamente de fomento. Cuando uno habla de fomento no es solamente las convocatorias, Las no, becas, las becas, famosas becas. las famosas becas. También existen pasantías, residencias, procesos de investigación. BEPS. BEPS también hace parte del fomento porque hace parte de la dignidad del sector cultural. Y acá es súper importante centrarnos que nosotros, y si quieres pasamos a la siguiente, un poco los objetivos que recoge Fomento es garantizar, como siempre, el acceso democrático a la cultura, a las culturas, ¿sí? Y también generar unos espacios pues obviamente fortalecer el sistema nacional, y eso se está buscando a través de algo que pues acá me gusta siempre echar cuñitas. Tenemos el segundo presupuesto histórico más alto para las culturas. Muchas personas a veces señalamos solamente el ejercicio de, no, es que en concertación no me gané este año la beca. Colegas, estamos haciendo un impacto en 65 municipios de Santander, donde jamás había llegado un proceso formativo de música, sí que menos de danza, niños y niñas que por primera vez están teniendo procesos musicales. Hay muchos docentes incluso de Bucaramanga que se han ido a vivir a territorios, a municipios, pues para primero generar esos esa oferta de dignidad laboral que se está buscando en articulación justamente con la UIS, que es quien opera este programa, donde tenemos… Bueno, se me olvidó el dato exacto de cuántos más o menos, pero creo que son sobre aproximadamente, estaba en 350 personas contratadas, que son formadores nuevos, personas que no estaban en el territorio ejerciendo, y pues también es dignidad laboral uno, porque además desde el CINEFAC, desde el 8 de junio, tenemos ahí una articulación importante con el Ministerio de Educación. Segundo, que acá me gustaría como precisar, ya ahora sí, es que estoy buscando, esta era. Entonces, como las diferentes líneas, ¿sí? Nosotros hemos creado, que también es importante decirlo, unas líneas nuevas para generar espacios. Doy el caso de salas concertadas. Santander, antes del 2022, tenía solamente 2 salas concertadas, máximo 3. En el año 2019 fue el año que más tuvo salas concertadas, que tuvimos 3 espacios, ¿sí? Gracias a Territorios Vivos, gracias a Clanes, hoy tenemos 6 espacios concertados desde diferentes líneas que están ofreciendo formación, circulación, artistas, ¿sí? También tenemos para el tema de creación, este año estamos estrenando Mitografía, que es una convocatoria para cine también. Estamos gestando, este año de hecho está abierta también, incluso se está hablando de la diáspora creativa, y por eso ustedes yo creo que han visto en la plataforma Cinic, que es la plataforma donde tenemos todas las convocatorias que tenemos para artistas que están residentes en el extranjero y no por eso dejan de ser colombianos, sobre todo haciendo ejercicios culturales. También tenemos las diferencias, bueno, que esto es importante señalar, la activa oferta en circulación que se ha tenido desde el ministerio, es una política, eso obedece a una política que eso está enmarcada en el Plan Nacional de Cultura, que esto es una cosa no menor, colegas, que el sector haya durado 8 años, porque duramos 8 años sin un Plan Nacional de Cultura. ¿Qué genera eso? Generó uno, que no sé si ustedes recuerdan los 8 años anteriores, que nosotros teníamos que amoldarnos al discurso que el presidente tuviese en ese momento para el ejercicio cultural. Entonces, si llegaba, pero es que eso pasa cuando no hay un plan nacional, por eso es tan importante hablar de las políticas, porque cuando hay una política ya hay unos lineamientos claros. Obvio, van a haber modificaciones y lenguajes que seguramente entran en conversación, pero es diferente entrar en conversación a que solamente existan unas líneas directas. Entonces, cuando estábamos en el gobierno anterior, todos queríamos ser productivos, naranjas, como ecosistema, ¿sí? Cuando en el anterior, entonces todos procesos de paz, en el anterior, entonces, sí ven todos como de alguna manera que no exista una línea no permite un desarrollo. Ahora, no estoy diciendo que algo esté mal o esté bien, lo que estoy diciendo es que es importante que exista un plan que nos permita decir, esos son los objetivos, vamos a ir allá. Él propone en este gobierno que vamos a llegar allá, pero seguimos llegando allá. Mientras que si no hay un plan, no hay unas políticas, es como, vamos como muy improvisados. Y eso era un poco lo que yo decía en un principio, y es, estamos en el momento de definir nosotros cómo queremos que el Estado intervenga en el quehacer público, y eso no es solamente presupuestalmente cómo queremos que asignen los recursos, no, es hasta dónde el Estado interviene en el quehacer artístico y cultural. Por eso es importante estar ahí,
Porque si no ocupamos esos espacios, pues cualquier funcionario turno, nivel nacional, departamental, municipal, pues define hacia allá vamos, y pues creo que lo hemos visto claramente con el tema de la feria bonita, que ha sido tema de discusión todos los años de para dónde tendría que ir, normal, pero pues es que creo que ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo en para dónde queremos que vaya, entonces el funcionario que está ahí pues nunca va a tener como esa claridad. Cuando existe un documento jurídico, administrativo que define esos lineamientos como sector, el que está ahí pues finalmente debe es llegar hacia allá. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces como artistas participamos en presupuestos públicos como proponente de una beca y espero ganármela, y si no me la gané, listo, ya se acabó y terrible el Estado y todo está mal, pero miren todos los programas que hay y estamos hablando solamente del Ministerio de Cultura. Políticas públicas culturales existen casi en todos los ministerios, podríamos decir, ¿sí? Desde el Ministerio de Comercio, desde Fontura, hay unas líneas de turismo cultural muy claras, yo debo decir, uno de los proyectos culturales más grandes que yo he visto en Bucaramanga se ejecutó con un fondo de seguridad y convivencia, que nada tiene que ver con el sector, pues con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, son fondos de la policía que se trabajan en cultura. Entonces, recursos para la cultura y metas específicas culturales hay en todas partes, pero tenemos que saber y tener como claro hacia dónde va cada una de estas. Bueno, para conectar con lo que estaba hablando Ana, ya a nivel local, ¿sí? A nivel municipal Bucaramanga, pues a nosotros nos pasa constantemente eso que Ana menciona, ¿sí? Como no hay un plan, no hay una política, pues hemos vivido que cada alcaldía o gobernación viene y destruye lo poco que se construyó en ese tiempo en el que estuvo ese gobierno ejecutando. Entonces, a mí me parece que esas cosas son muy necesarias porque se debe construir sobre lo construido. Si ya hay algo que está funcionando, se debe mantener, y eso es lo que busca esta política pública, pero que deba estar respaldada por una ordenanza para que pueda funcionar bien y tenga un presupuesto, porque es que las ordenanzas salen y las pueden aprobar la asamblea cuando no hay presupuesto o cuando no hay una destinación estipulada y fija en la ordenanza. Por eso es que ellos evitan tanto la ordenanza de nosotros a nivel departamental de la cultura, porque deben destinar un presupuesto y deben destinar de dónde va a salir ese presupuesto. Por eso es que no han hecho el ejercicio, porque deben definir de dónde sale ese presupuesto para ejecutar todo ese plan. Ahí estamos trabajando en eso, esperamos que se logre, pero es muy importante la participación de todos los sectores, no solamente de artes plásticas y visuales, sino absolutamente de todos los sectores que tengan esa injerencia en esa creación, en esos pliegos y hagan parte de esas mesas técnicas de trabajo que a ninguno nos van a pagar por estar ahí, porque estas son cuestiones netamente ad honorem, pero sí es necesario. No solamente debo participar como postulante cuando en las becas, sino debo participar y hacer parte de todos los espacios, porque esas becas son resultado de esas mesas técnicas, de esos espacios. Buenos días. Los demás territorios llevaron artistas, colectivos, docentes, y Santander fue el único que llevó al gabinete político de la gobernación. Realmente para el sector fue un poco, o sea, como raro, porque el espacio y las mesas de trabajo no están propuestas con ellos, están realmente con los artistas y con los que sienten cómo funciona el arte dentro del territorio. La única artista que fue por parte de Santander, pues fui yo, afortunadamente fui, porque también había como un espacio ahí censurado y nos damos cuenta que, o sea, la información no llega y la gente no quiere participar, y es absolutamente importante porque estamos hablando del plan, por ejemplo, en el caso que a mí me corresponde, Plan Nacional de Música, y Santander es de los, o sea, hay como 5 departamentos que no han entregado el plan de territorio y Santander es uno de esos. O sea, mientras que todos estaban hablando de que ya estaba, de cuáles eran las cosas para corregir, Santander apenas estaba en la identificación de las necesidades. Sí, imagínate.
Muchas gracias por Entonces, el es comentario. importante. Yo debo decirte que este año participé en Circular y todos los que me conocen llegué a decirles como, llegué súper triste, estaba yo y una persona más vendiendo unos artistas de Santander. Éramos los únicos que estábamos de Santander vendiendo artistas, mientras otras ciudades uno veía cómo entre sector privado, sector público, academia y artistas llevaban portafolios completos de artistas. Yo llegué súper desinflada a decir, bueno, creo que estamos esperando mucho de nuestras entidades públicas como si uno fuera ya a pedir y qué hacer, y nos hace falta buscar otras instancias de organizarnos como sector y de pronto ir un paso más allá de las entidades públicas para que no nos siga pasando eso, porque realmente se está notando a nivel nacional, ¿sí? Eso es clarísimo. Ahora, ¿qué pasa? Solo para como cerrar este tema de programas, que ahora nos cuentas un poquito qué consiste cada proyecto de esto, porque hay que decir, a nivel municipal y departamental en este momento funcionan como proyectos por voluntad que quedó o no en el plan de desarrollo, y a veces sí queda y se hace y no se hace bien, o todos los años no se hace, pero está funcionando así. Si esto no está reglamentado como política pública, vamos a seguir sufriendo de cómo todos los años, no sé, Cultura con Berraquera, Motivarte, Bicentenario, todos los años le cambian el nombre porque eso no hay una línea de trabajo y cambian completamente, no se trabaja sobre lo que se aprendió de las becas anteriores, no se tiene una caracterización del sector a partir de eso, y uno más triste todavía es que no se ejecutan, además ni siquiera los recursos de ley de espectáculo público, que eso sí es otro tema súper complejo, pero hasta que no tengamos esos lineamientos no va a pasar y no va a pasar que los lineamientos los hagan las entidades públicas si nosotros no estamos ahí solitas. Ahí solo para precisar, porque con la colega, el tema del Congreso, quiero poner 2 ejemplos más de congresos porque este año existieron otros. Por ejemplo, el de teatro. El de teatro sí tuvo participación de artistas santanderianos fuertes, pero esos espacios, colegas, realmente ahí uno ve es la importancia de la participación del sector, ¿sí? El sector de teatro se mueve, el sector de teatro se hace escuchar, ¿sí? E incluso el circo, por ejemplo, circo logró que este año se hiciera en Piedecuesta, porque ellos tienen una postura y a veces ese es el ejercicio, digamos, el llamado, y es a apropiarnos de ese sistema nacional de cultura, que yo también hago parte y tengo derecho. Claro, entiendo que a veces tenemos mucho miedo a la censura, a que ahí es que como levante la mano, existen formas en las O que es agotador, porque es agotador. Sí, también es agotador hacer una veeduría constante. Yo, o sea, los entiendo porque también he estado ahí y también es como, no, pero esta muchachita, venga usted para allá, ¿no? Hay formas en las cuales uno puede hacer una veeduría incluso anónima. Ahí es que aprender algunos tips, cositas de cómo se hace el derecho de petición, cómo se hace la tutela, para no de pronto quizá generar, sobre todo lo que más me preocupa a mí es la seguridad de los artistas, que a veces en muchos territorios sí se pone en riesgo, sobre todo en los municipios, se pone pesado y digamos, yo soy consciente de eso, por eso uno habla ya de algunos tips para que haya el cuidado de la vida, que es lo más importante. Sí. Pero sí. También es que una voz sola es muy difícil que haga cosas. No, sí, y es que a uno no se le puede olvidar que pues estamos en Colombia y de pronto en Bucaramanga no pasa tanto. Nosotros como consejo estamos constantemente ahí haciendo esa veeduría y presentes, pero sí somos conscientes de que en otros territorios sí están silenciando consejeros. Han habido casos muy específicos donde estos ejercicios les ha costado la vida a consejeros de cultura, como en Arauca. Entonces, sí es bien complicado a nivel nacional en algunos espacios, incluso en Santander hay unos casos en unos municipios donde ha estado una presencia fuerte de silenciamiento hacia los consejos y los ningunean de alguna u otra manera, nombrando funcionarios como consejeros, que eso es terrible, es completamente para poder cumplir con un consejo de cultura, pero que realmente no es. Entonces, para volver al tema ya de los programas municipales y departamentales con los que contamos nosotros, que constantemente vienen cambiando, pero gracias a los consejos de cultura, a las mesas sectoriales, a pesar de que no tenemos una política pública, una ordenanza
que establezca cuáles son las líneas. Se han mantenido unas becas o unos programas fijos y establecidos, pero eso se debe a la insistencia del Consejo de Cultura con las mesas sectoriales, porque cada alcaldía ha querido llegar a cambiarlo por completo. Entonces, pero no cuentan con que hay un Consejo de Cultura muy montado que está presente y que hace parte. Pasa siempre con cada alcaldía que llega, no saben qué son las convocatorias, cómo se hacen, cómo funcionan, y llegan con unas ideas loquísimas a cambiarlo todo, pero hay un Consejo de Cultura y ahí se pegan una estrellada muy fuerte y tienen que… Sí. Entonces, es muy importante lo que decía Ana al comienzo, que busca la actualización de la Ley de Cultura, y es que los consejos no sean solamente para aconsejar, sino también tengan una incidencia real en la toma de decisiones. Igual, cada consejo tiene unas formas y unas maneras, porque no hay unos reglamentos que establezcan cómo funcionan. Entonces, en algunos espacios, volvemos a lo mismo, como algunas entidades desconocen realmente la función de ciertos entes, entonces puede que los consejos a veces de una u otra manera tengan una injerencia, pero no siempre sucede. Entonces aquí De hecho, tenemos… solo en Bucaramanga, o sea, a nivel municipal en Florida Blanca no pasa, en Girón no pasa y en Piedecuesta no pasa. Y por eso no hay programas de fomento todos los años, por ejemplo. Porque también depende de la voluntad política, pero cuando hay un consejo que quiere mantener algo, está ahí listo para tutela, derecho de petición, o lo que se llama actualmente funar públicamente pues a la alcaldía, y esa es la forma que a veces uno genera presión. ¿No quieren sacar la beca? Bueno, vamos a funarlos. Y entonces, ay no, ya salió la siguiente semana, pasa, y son esos nuevos mecanismos, entonces hay que usarlos. Sí, eso yo siento que la protesta virtual es la más sonada. Y aquí doy un ejemplo que siempre, bueno, el ejemplo que nos dan siempre, el caso de Bogotá, ¿no? Y es que la Mesa de Teatro de Bogotá pone y quita director de artes. Así de sencillo, o sea, pasa algo y es una funada por redes que al otro día, y ya ha pasado 2 veces históricamente, o sea, no es como que sea, no es que la Mesa de Teatro de Bogotá se hace escuchar. Y a veces eso nos hace falta a nosotros, por ejemplo, ¿por qué no empezamos a generar, oiga, ¿por qué no hay plan decenal? Necesitamos una política en cultura, ¿por qué no? O sea, Necesitamos actualizar perfiles de manual de funciones de todas las entidades públicas. Por amor a ¿Por qué Dios. no? O sea, ¿cómo es posible que no lleguen personas cercanas o que tengan alguna cercanía con el sector? Y eso es tan básico como una petición de parte del sector para actualizar manuales de funciones de las entidades, que debería ser unos mínimos, deberíamos tener unos mínimos. Bueno, ahora sí, para que hablar ya de esto y cerrar una parte. Bueno, Bucaramanga cuenta fuertemente, y las traigo aquí porque han sido las líneas que se han mantenido con los cambios de alcaldía, ¿sí? Y es la línea de creación, de circulación y de itinerancia. Circulación y itinerancia prácticamente son muy similares, pero acá en Bucaramanga tienen unos fines completamente diferentes. Entonces, en creación se ha mantenido Cree en tu talento. Le han modificado un poquito el nombre, a veces era Bucaramanga Cree en tu talento, después solo Cree en tu talento. Para mí debería llamarse Portafolio de Estímulos General de Bucaramanga, ya, sin esos nombres redundantes que a la final dan como un poquito de pena ponerlos en el portafolio que uno se los ganó, ¿no? Pero ha sido el proyecto más importante para la ciudad, es Cree en tu talento por creación, porque es la oportunidad que tienen los artistas para generar proyectos desde cero, como su nombre lo indica, para crear, ¿sí? Entonces acá pues se ha venido trabajando, hay unos rubros que de una u otra manera dignifican el sector, no son rubros bajos, como en algún momento ocurrió que para creación daban 5 millones de pesos, entonces tú cómo vas a crear con 5 millones de pesos, se trató de trabajar los valores que en su momento trabajaba el Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Hortica también lo subió bastante a creación, entonces, pero se mantiene como en 20 millones la mínima en creación en Bucaramanga, en artes plásticas, sí, igual, pues como más que todo es en artes plásticas, porque desde las mesas hemos querido que se mantenga, pero ya necesitamos que se suba el valor, porque venimos con 20 millones desde el 2020, ¿sí? Entonces
ya es necesario que también suba el valor. Pero entonces, y artes plásticas y visuales es una de las áreas que más postulados en cada una de las convocatorias de Bucaramanga presenta. Y no solamente presenta, sino que cuando uno ve los resultados de calificación, es una de las áreas que más habilitados tiene por puntaje para recibir el estímulo. Lo que pasa es que los estímulos simplemente son 7 ganadores, 8 ganadores y se presentaron 56, 58 claro. y de esa cantidad más de la mitad tiene puntaje para ser habilitado, puntajes casi que 90, 80 para recibir el estímulo. Eso dice algo, es muy diciente para las entidades. Entonces la otra línea es circulación, que también se ha mantenido, que se trabaja con arte en circulación o talento local, que son las dos convocatorias que tiene Bucaramanga. Talento local es para circular durante la feria, netamente en la feria de Bucaramanga. Esta feria cambiante que la apuesta de esta alcaldía actual fue los Pico de Oro, pero ya esta alcaldía duró 2 años, se viene una nueva alcaldía, entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con la nueva feria? Ya no va a ser los Picos de Oro, ya no son las 7 carrozas de cada región, ahora ¿qué vamos a hacer? Y ese es un gran problema que ha tenido. Carroza siempre ha salido, pero con otros nombres. Claro, cada año le cambian. A mí de una u otra manera me parece que de pronto la apuesta de los Picos de Oro era un poquito más centrada, ¿sí? ¿Conocen de pronto la historia de los Picos de Oro? Bien, pero no toda la ciudad lo conoce, pero hay que hacer un proceso para que lo empiecen a conocer y lo entiendan, pero sí tiene una relación, porque Bucaramanga no ha tenido identidad con la feria. Cada periodo cambia y así cambia toda la administración y todos los programas. Entonces, talento local es para circular en la feria de Bucaramanga, sea la feria que tenga, se ha mantenido. Y está más enfocada hacia música, pero se ha empezado a abrir para que tenga también de una u otra manera un espacio más cultural la feria. Entonces este año, por ejemplo, se hace el primer piloto y se abre a artes plásticas y visuales, porque los artistas decían, nosotros también podemos tener ese factor show de pronto en la feria si se nos dan un espacio. Entonces se abrió con un presupuesto bajo, un presupuesto mínimo, una presentación de mínimo 40 minutos para generar acciones en vivo en medio de la feria. Eso lo logramos desde la mesa sectorial y pues como consejero pasé la propuesta, se estuvo trabajando, pero cuando nos presentaron el proyecto de talento local no venía incluido artes plásticas nuevamente por segundo año. Pero entonces como se había hecho un trabajo con la mesa sectorial, ya teníamos todo listo, presentamos la ficha, un presupuesto que fue bajo, algunos artistas se quejaron del presupuesto, pero uno les dice, venga, esto es un piloto, si funciona, si se presentan, la categoría no queda desierta, que ese es muchas veces el problema, que se crean categorías y después quedan desiertas, nadie se presentó, entonces uno allá peleando y diciendo es que se tiene que crear esta categoría para una cosa, para la otra, y nadie se presentó. Entonces, por ejemplo, pasó este año con la categoría que se creó en teatro para circulación, en arte en circulación, que era para improvisación. Solo tuvo un postulante, menos mal, el postulante logró el puntaje y se dio esa beca, pero esa era para dar como 3 becas, entonces las otras 2 quedaron desiertas. Lo que pasa es que esas 2 pasan a una bolsa y después se redistribuyen. Pero entonces, de entrada, ahí ya hay algo diciente, o sea, la volvemos a sacar el otro año o la eliminamos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que la participación también, pues, como postulantes. Y está, pues, arte en circulación, que sí es para circular a lo largo del año en los diferentes espacios y actividades que tiene el IMST. Entonces los de música circularán en ciertos eventos, en los parques, los de teatro, ¿sí? Y los de artes plásticas y visuales, la idea, que todavía se sigue trabajando porque no se ha logrado, es que circulemos en las salas que tiene el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Inicialmente haya una preferencia porque los ganadores circulen en esas salas. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que el año pasado, arte en circulación prácticamente salió más o menos en marzo. Eso quiere decir que los ganadores tuvieron desde abril para ejecutar hasta diciembre. Este año la convocatoria no salió en marzo, los resultados salieron hasta hace unas semanas. Estamos ya en septiembre, entonces tenemos desde menos de septiembre hasta diciembre para ejecutar. ¿Qué generó eso? Que el instituto realmente no pudiera apartar las salas del instituto para los ganadores de arte en circulación. Ahora hay un problema en este momento porque hay 10 ganadores que
no tienen sala, y si llegan a salir ahorita ganadores de gobernación, de cultura con berraquera, se van a necesitar más salas y va a ser muy complicado. Eso es positivo y al mismo tiempo también negativo. ¿Qué pasa? Es positivo porque hay exposiciones, hay creación, hay circulación, pero ahora no hay infraestructura, ¿sí? Y no hay una planeación también concreta. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las salas, pues ya que estamos en salas abiertas, tienen su programación desde el año anterior y ya vienen completamente llenos. Entonces, yo siempre he tratado de como que venga, hagamos una alianza, pero como no tenemos una política pública establecida que diga estas son las líneas y tienen que salir en esta fecha, en esta fecha y en esta fecha, pues pasa este gran problema. Entonces es muy complicado yo ir a solicitar una sala, más que todo a las salas privadas, porque ya vienen con una programación, entonces es muy complicado, entonces por eso se está tratando de trabajar lo no convencional, pero lo no convencional tampoco es tan positivo de una u otra manera, porque entonces empezamos a exponer en el salón social del conjunto residencial donde vivo, en mi apartamento. Entonces, esos son dineros públicos, por eso las entradas de una u otra manera pues a las exposiciones son públicas, los talleres son públicos, ¿sí? Porque esos son los impuestos, entonces la ciudadanía tiene que darse cuenta de cómo se está velando por ellos. Entonces está arte en circulación, para circular exposiciones en las salas convencionales o no convencionales de Bucaramanga. Y itinerancia es la otra línea que se ha mantenido, que es el Fondo de Itinerancia y Circulación. Este es para circular, pero fuera de Bucaramanga. Y del país. Y del país. Debo Sí. decir que somos pioneros, o sea, Bucaramanga es la primera ciudad del país que empezó a hacer un fondo de itinerancia y circulación. Eso no existía y el ministerio, a partir de lo que sucedió en Bucaramanga, empezó a aplicarlo también. Y este año tuvimos un poquito de dificultad con el Fondo de Itinerancia y Circulación, porque el Fondo de Itinerancia y Circulación salió muy tarde. ¿Qué quiso decir? Que la gente que ya tenía eventos para circular fuera del país en febrero, en marzo, en abril, pues no pudo ir, porque el fondo salió demasiado tarde. Todas las convocatorias salieron muy tarde. Solo hubo una que salió súper temprano y fue Bucarasanta, porque respondía a este gobierno. Entonces salió temprano. Perdón, como el alcalde viene puesto por las iglesias cristianas, no tengo nada contra la gente que es creyente, eso está bien, pero utilizar la cultura para articular un evento llamado, ¿cómo se llama? Sí, yo lo vi y yo dije, no puede ser, o sea, ¿cómo se ha degradado Bucaramanga? Al carecer de líderes políticos auténticos, verdaderos, que tengan ideas, pues se pasan ese tipo de cosas, o sea, la cultura digamos que es el sector más manoseado que hay, más vilipendiado, porque si vemos qué pasa ahorita en la gobernación de Santander con el secretario de Cultura, yo dice, este señor, ¿qué hace acá? ¿Sí? O sea, yo me escandalicé, bueno, me reía, uno pasa por todos los estados mentales, rabia, risa, depresión, porque es que es triste. Sí, es triste ver cómo y lo peor es que la ciudad y la región son reflejo de quienes nos gobiernan. O sea, todo lo que está pasando, y eso se sale de lo cultural, lo que está pasando en la ciudad es terrible. O sea, la degradación de la ciudad ha llegado a un punto en que yo me extraño al ver la ciudad, la recorro y me extraño, porque no es una cosa, son una serie de cosas que nos están degradando como sociedad, nos están, digamos que, y esto es un proceso que inclusive lo han proyectado a nivel nacional, y es contraproducente para la gente de Bucaramanga y Santander. O sea, somos un experimento, hay una mano invisible que está operando acá, que nos está poniendo en la peor situación. Yo estoy escandalizado, y esto lo digo porque esto afecta también al sector cultural, de cómo el proceso de la ilegalidad, del narcotráfico en Bucaramanga, está devorando la ciudad, ¿sí? Está acabando con la ciudad. Yo, porque una dinámica personal no me ha permitido estar siempre presente en todos los espacios, pero esto hay que decirlo, y yo estoy dispuesto, pase lo que me pase, hay que decirlo. Nosotros no podemos caer en dejar que la ciudad sea copada y coaptada por la ilegalidad, ¿sí? Bajo la idea de que una cultura regional como la santanderiana se une con el departamento de Norte de Santander a punta de propaganda, porque esto hay que decirlo, es a punta de propaganda, que están generando ese proceso de la llegada del narcotráfico a Bucaramanga, ¿sí? Y nosotros como parte del sector cultural, pues tiene que trabajar en eso también, que lo ilegal nos está acabando. Entonces,
Cuando yo vi esa figura de esa persona en la Secretaría de Cultura de la Gobernación, yo dije, no puede ser. O sea, un personaje tan nefasto, porque lo considero nefasto en términos de lo que significa el ejercicio de la política, llega a ocupar un cargo que le puede dar posibilidades de cambio a la ciudad, ¿sí? Que le puede dar posibilidades inclusive en el sector con el multiplicador macroeconómico y la economía de la cultura. Dos elementos importantes que carece Bucaramanga y Santander es la economía de la cultura y la economía del deporte, pendientes en las políticas públicas regionales, pero que no sé por qué le pasó a la gente de Bucaramanga, esto yo lo he estado estudiando bastante, han logrado manipularlas y direccionarlas como un rebaño para que acepte cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ideas que pueden parecer locas, pero que son reales para una ciudad como nosotros. Nuestra gente está muy preparada, es muy capaz y podemos tener aquí sistemas de transportes novedosos, pero nuestros políticos locales salen a decir, no, es que eso aquí no se puede, ¿sí? Entonces, nombro este tema porque aquí podemos tener cosas fantásticas. En otras regiones no los tienen, la gente de Bucaramanga no lo sabe. El nivel de vida de la gente de Bucaramanga hasta hace 12 años, un nivel medio en términos generales, a grandes rasgos, era muy bueno. Y usted ve a los sectores populares de Bucaramanga, comparativamente hablando con otras ciudades capitales del país, se destaca la gente de Bucaramanga. Yo estoy diciendo que seamos ricos, pero había un nivel que se erosionó. Y eso es otro tema, pero eso impacta en lo que está pasando en la dinámica de la ciudad. Cuando nosotros aceptamos la ilegalidad y la gente del sector cultural no logra marcar un punto aparte sobre ese tema, pues estamos siendo cómplices del tema. Esto lo digo porque, bueno, esta es de las pocas veces que puedo estar en un espacio, pero es necesario hacer esa reflexión de que no todo es tan maravilloso y lindo y bonito en Bucaramanga, ¿sí? Sí, Necesitamos sí. que el sector cultural apoye y se apoye a los proyectos que nos sacan de esta nefasta situación que estamos viviendo como ciudad y como región. Para mí es terrible ver cómo la cultura de la ilegalidad le gana espacios en la ciudad, como la Feria de Bucaramanga, porque la ilegalidad se metió en la Feria de Bucaramanga, ¿sí? Y no nos dejan que los espacios culturales reales, verdaderos, estén proyectando lo que le puede generar cambios a esta ciudad, ¿sí? Entonces, sí deberíamos tener eso que su merced dice, de poder poner a alguien y vetar a alguien en la Secretaría de Cultura de la Gobernación, en la Secretaría de Cultura de Bucaramanga, en el IMST, ¿sí? En los diferentes espacios. Florida, Girón, Piedecuesta, que a veces Sí, sí. Por ejemplo, tengo una idea. Sí, Los otros 82 municipios. Estamos de pendientes, Bucaramanga. yo tengo varias ideas, proyectos pendientes y quisiera hacerla en Girón. Sí. Necesitamos un festival internacional de flamenco en Girón. Sí, y lo que decía yo Va a haber ahora, el ni espacio siquiera ahorita. los recursos de que vienen del ministerio. Una cosita ahí como para hablar de, pues no precisamente de Bucaramanga, pero ¿qué está pasando a nivel Bucaramanga? Que realmente es la única ciudad que está sacando un montón de becas. Y Sí, nosotros eso como sí. artistas pues vemos en las convocatorias una posibilidad de financiación y participamos pues muy activamente en todas las convocatorias. Pero hay que tener súper presentes que los procesos de fomento no están dirigidos a cumplir con necesidades de las alcaldías. Sí, por unas políticas públicas, las entidades pueden orientar sus convocatorias y sus becas a ciertos temas. Por ejemplo, necesitamos rescatar el centro histórico de Bucaramanga, entonces se pueden hacer unas becas coordinadas con ese objetivo porque tiene una claridad. Pero yo como entidad pública no puedo decir, necesito unos catálogos, imprímame 20, señor ganador, y me los trae acá. ¿No? Las becas los programas de fomento no están hechos para cumplir con necesidades específicas y eso aplica también a música, teatro y danza. O sea, es decir, yo como entidad pública no puedo decir voy a sacar unas becas, tiene que venirse a presentar aquí mañana, martes, No, esa no es la misionalidad de los programas de fomento, no es cumplir. Claro, es una forma de contratación mucho más sencilla que sacar una licitación pública, que hacer todo el proceso, pero no son dos cosas iguales, son dos cosas que no… Y en cuanto a lo de Bucaramanga, sí, porque, o sea, lo menciono porque las alcaldías siempre van a generar proyectos nuevos hacia hayan unos ya establecidos, ¿sí?
Entonces, porque responden de una u otra manera a su plan de gobierno, a su plan de desarrollo, a las metas que ellos tienen. Entonces, ¿qué pasó? Pasa lo que decían al comienzo. Los consejos de cultura no tienen decisión, ¿sí? Es Y al decir, final son recursos que están dando para el sector, entonces es difícil decir no, sí, exacto. no, pues no lo saquen. Y aquí voy a cuál es el contexto, para que la gente lo entienda, porque esto generó muchísimo ruido y generó demasiados señalamientos. De una u otra manera, varios consejeros nos opusimos a que saliera Bucarasanta, pero como nosotros no somos un ente que decide, toma de decisiones, no aprobamos algo si va a salir o no. Nosotros simplemente aconsejamos eso que va a salir. Podemos dejar una trazabilidad, ¿sí? Pero no, si ellos deciden, porque ellos tienen esa autonomía, el instituto lo tiene, pues simplemente lo hace y ya. Si el instituto quisiera no sacar creación, circulación ni itinerancia, no lo hace, no lo saca. Así haya Consejo de Cultura, porque no está obligado, ¿sí? No está obligado, porque esto responde a unas voluntades políticas. Por eso es muy importante esta actualización de la Ley General de Cultura, que le da de pronto unas facultades un poco mayor a los consejos de cultura, y ahí sí podrían poner a votación si sale o no sale, por ejemplo, Bucarasanta. Nosotros igual se pusieron varios consejeros, otros consejeros estaban de acuerdo porque tienen una perspectiva de que lo religioso también es cultura, ¿sí? También es cultural, así yo sea ateo o sea de una u otra religión, y otros decían como que pero es que Bucaramanga no ha tenido ese factor turístico desde lo católico o desde lo religioso, que era como lo querían vender, por así decirlo. Entonces sí era bien complicado. Y la otra parte era lo que dice Camila, ya iba a salir, la convocatoria ya iba a salir, sí, oponiéndonos o no, la iban a sacar, porque ellos tienen autonomía para hacerlo. Simplemente lo consultan por trazabilidad y decir, se lo consultamos, ¿sí? Pero igual iba a salir. Entonces, ¿qué pasó ahí? Listo, el recurso ya está. ¿Lo quieren o no? Porque igual va a salir. Entonces, ¿lo hacemos como nosotros consideremos o ustedes van a dar algunas pautas? Entonces, en ese caso, por ejemplo, en mi área no teníamos participación en Bucarasanta. Estaba simplemente destinada a música, como la mayoría de convocatorias está destinada a música. Bucarasanta estaba destinada a música y a teatro, simplemente. Vuelvo a lo mismo. Entonces, ahí uno tiene que ser de una u otra manera, no tan diplomático, pero sí más estratégico. El presupuesto estaba, la convocatoria igual iba a salir. Listo, va a salir, incluyan el área de artes plásticas y visuales también. Entonces se incluyó el arte, porque muchísimos artistas hacen arte religioso, de todo tipo. Entonces la convocatoria salió, pero salió con una cuestión en la ficha técnica, en el objeto de la ficha, y era que se iba a crear una exposición que iba a circular durante esa semana, una exposición colectiva sobre arte religioso, pero en ningún momento dijo qué tipo de arte. Quedó abierta para crítica, sátira, cuestionamientos o diferentes manifestaciones del artista hacia lo religioso. Podía ser la divinidad de la naturaleza, podía ser cómo el artista entendía o cuestionaba lo religioso. Y si ustedes van a la exposición que hubo ese año, pues ustedes iban a encontrar divinos niños armados, sin cabeza, y un montón de cuestionamientos hacia la religión, ¿sí? Entonces la exposición terminó siendo una crítica a ese tema religioso, porque igual iba a salir, y sí se le entregó el presupuesto a los artistas, porque entonces ahí entra en juego muchas cosas que afuera no lo ven así, pero el consejero que está de turno decide, listo, no vamos a participar, y ese presupuesto simplemente se lo pasan a música. El presupuesto, que eran como 20 millones que se le entregó a artes plásticas y visuales, simplemente se le entregaba a música y ya. Entonces, bueno, aquí hay que tratar de… Qué pena, yo acá intervengo, pues porque digamos que yo estoy en el gremio musical, pero precisamente hablando de Bucarasanta, cuando se pidió también que se incluyeran, por ejemplo, las músicas tradicionales, porque hay un fuerte movimiento en la ciudad de músicas tradicionales y de bailes cantados, y se pidió que en Bucarasanta se tuviera en cuenta, la respuesta fue que no se tenía en cuenta porque eso era satanismo, ¿no? Entonces,
Imagínate, y aparte que nosotros lo estamos viviendo, porque nosotros en Bucaramanga hacemos unas ruedas de luna llena una vez al mes y nos sentimos totalmente perseguidos, porque siempre llega la policía, porque siempre nos han llevado presos, nos han agredido. ¿Wicca? No. No, y ahí… Y entonces, de todas maneras nos hemos acercado también para pedir el espacio, porque siempre nos dicen como, no, es que tienen que pedir el espacio para poder hacer ese tipo de aglomeraciones. ¿Cuáles aglomeraciones, compadre? Si es que estamos haciendo cultura. Entonces, y no nos atienden y aparte nos clasifican como mendigos. O sea, porque estamos generando cultura y unos espacios culturales donde a Santander sí le corresponde, porque es que nosotros estamos, o sea, en la ribera del Magdalena. Por tanto, esa música nos pertenece también. Y no solamente, entonces hablamos de Guavina, del sector musical, por ejemplo, ahí en Bucaramanga solamente era de la parte folclórica, solamente se podían presentar guavinas, torbellinos y bambucos. ¿Qué? ¿Perdón? Ahí es muy importante la participación precisamente del consejero de música, ¿sí? Porque esa es la voz. Mira que en artes plásticas pues se pudo dejar unos lineamientos para que la ficha técnica quedara abierta a cualquier propuesta artística, y ahí es donde yo les decía hasta dónde queremos que el Estado intervenga en lo que estamos haciendo nosotros. Claro, pero es que aquí también hay unos intereses, o sea, desafortunadamente el consejero de música le interesa el tema de cuerdas, y dónde quedan los que no están haciendo cuerdas. Es que la música no solamente y en Santander la música no solo es de cuerdas, también hay tambores, también hay flautas, también, o sea, hay muchas expresiones que son de Santander y que las hemos olvidado, como se comporta la música en Vélez, no se comporta aquí en, no sé, en Barranca Bermeja o en San Alberto, o sea, no se comporta, y eso es un desconocimiento total que tenemos absolutamente todos, ¿sí? Entonces, los intereses también del Consejo en música pues están orientados en lo que ellos se desempeñan y en lo que su grupo se está desempeñando, pero aquí muchos artistas musicales tenemos persecución, no tenemos reconocimiento, y aparte que es un territorio que alberga mucha cultura caribe, ¿sí? Por el tema de las universidades, y que ellos también tienen derecho a que se les abran esos espacios como promoción cultural. Sí. ¿Sí? Acá en Santander se desarrolla el Festival de Gaitas del Oriente Colombiano y es muy nombrado por fuera y muy significativo. Yo, por ejemplo, estoy detrás de hacer un festival que se llame Fuego de Tambores, que involucre a toda la música de tambor que se hace en Colombia dentro de un mismo escenario. Pero aquí la gobernación ni siquiera abre eso. ¿Por qué? Porque es que eso no nos representa. ¿Cómo que no nos representa? Sí, pero es que ahí es donde, digamos que tenemos un problema de representatividad en las entidades públicas, eso ya lo hablamos, pero también en el sector cultural. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que avanzar en la formación de consejeros y en liderazgos del sector cultura, porque uno como consejero jamás debe opinar sobre los temas netamente, digamos, musicales, yo no puedo opinar qué está bien y qué está mal. O sea, a mí eso no me corresponde, ni como funcionario ni como consejero, de decir qué deberíamos resaltar, qué músicas, esos temas no se deberían tocar, ¿sí? Eso lo da el mismo territorio es el que muestra esas dinámicas culturales. Lo que hace él es dar unos lineamientos de qué se va a trabajar. Vamos a trabajar sobre la creación, tenemos problemas, no sé, aquí hay un problema social que podríamos intervenir con arte, ese tipo de cosas. Un ejemplo que pasó el año pasado y lo resolvimos este año, desde la Mesa Sectorial de Artes. El año pasado, Arte en Circulación para Artes Plásticas y Visuales salió con 2 exposiciones, es decir, teníamos que los ganadores realizar 2 exposiciones en el mismo tiempo, en 2 comunas diferentes, en 2 salas diferentes. Para ese año quedaron demasiadas líneas desiertas, lo que hizo ¿qué sucedió? Una reasignación enorme, y terminaron saliendo 17 ganadores de artes plásticas y visuales, cada uno de 14 millones.
Pero entonces, si eran 2 exposiciones por cada ganador y eran 17 ganadores, ¿cuántas exposiciones se iban a hacer en la ciudad de aquí a diciembre? Y más en una ciudad como Bucaramanga, donde los públicos son prácticamente siempre los mismos. Entonces, ¿cómo me iban a la primera exposición, pero la segunda ya nadie me iba a ir? Y aparte, ¿cómo iba a encontrar yo espacios para el segundo lugar? Esto generó un problema enorme entre los artistas y el instituto, que era el operador y era el que vigilaba, porque no habían espacios, porque tocó hacer exposiciones de 5 días, de 4 días, de un día. Sí. Entonces, y nosotros nos opusimos desde la mesa sectorial a eso. No quisieron hacer caso. El que estaba en ese momento como asesor de artes plásticas y visuales simplemente pasó por encima y salió la beca cuando sucedió el problema. Y para este año volvimos a manifestarnos con la mesa sectorial, eliminamos las 2 exposiciones, quedó solo una exposición, como venía trabajándose en años anteriores. El rubro subió a 16.400.000, ya no 13.500.000, era que era el año pasado, subió a 16.400.000, una sola exposición, pero nosotros también le dijimos, venga, quitemos una, pero nosotros también les damos, ¿sí? No es quitar por quitar, y súbanos el presupuesto porque les vamos a dar algo a cambio. ¿Y qué generamos desde la mesa sectorial? Algo que llamamos componente pedagógico. Entonces, durante los 15 días que van a estar esa exposición, el artista va a generar un componente pedagógico para generar público y circulación. No circular mi exposición 2 o 3 veces en la misma ciudad, sino voy a generar una circulación dentro de mi exposición con un componente pedagógico. Entonces, cada artista tenía que proponer talleres, laboratorios, activaciones de sala, diferentes acciones para generar público durante los días que su exposición iba a estar ahí. Y lo logramos. Sí, así salió este año. Y entonces, ese rol de consejero está guiando sobre lineamientos de trabajo, pero él como consejero no se puede sentar a decir, solo vamos a eliminar la escultura porque la escultura no se está dando. Uno, cuando está en esos cargos de representación, tiene que tener en cuenta que no representa a los 10 que conoce. Uno está representando un montón de gente, un montón de movimientos culturales que uno ni siquiera conoce. Tiene uno algunas nociones, entonces no puede entrar a uno a opinar. Ahora, Bucaramanga es una cosa que terminó y ya se acabó y lo que sea, pero ahora hablemos del decreto 441 de la Gobernación de Santander sobre los temas de música. Eso sí es para sentarse a llorar, porque son 5 categorías de músicas y el resto de músicas no existen en el departamento. Y si no, los que hemos sufrido ese decreto sabemos que pues, va contra toda lógica, porque pues, ni siquiera tendría por qué nombrar tipos de música. Es que ¿sí? Ahí voy, y volvemos otra vez al consejo a nuestra mesa sectorial de artes plásticas y visuales, porque yo sí lo voy a decir, somos prácticamente la mesa más organizada en este momento en el Consejo de Bucaramanga de Cultura. Y cine, ¿no? No, cine no existe. En departamento, pero cine siempre ha sido un sector pero pues, bien organizado. En Bucaramanga tampoco existen, no están. Y siempre salen a quejarse, pero no hacen parte de ningún espacio, los de audiovisuales. A mí me ha tocado, que no es mi rol, ir a buscar a la gente de audiovisuales, tratar de reunirla y decirle, vea, va a salir esta convocatoria. Ustedes pueden dar su conocimiento, dar algún aporte, alguna observación, porque o si no, ¿quién lo va a hacer? Ahora, entonces, pero quería dejar un punto, y es, en artes plásticas y visuales desde hace muchos años, con la mesa sectorial, se eliminaron las categorías. Es decir, nosotros no competimos, que 3 premios para escultura, 3 para fotografía, 3 para pintura, 3 para nuevas formas de arte, que eso me parecía terrible, porque entonces las nuevas formas de arte, ¿cuáles son? Que el performance, pero el performance viene desde los años 60, sino que ahorita aquí lo catalogan como nueva forma de arte, ¿sí? Entonces nosotros eliminamos por completo categorías y es un todo contra todos. Los mejores proyectos ganarán. Entonces por eso es tan diverso a la hora de ver los proyectos que se presentan, porque el que hace pintura puede presentar en una exposición 3 pinturas, 2 esculturas y un video. Cuando era categorizado, solo podía presentar pintura. Entonces, si él quería presentar en su proyecto también un video, porque es que se vuelve multidisciplinar, no lo podía hacer. Entonces, nosotros, desde artes plásticas y visuales a nivel departamental y municipal, eliminamos las categorías. Nosotros no funcionamos con categorías, funcionamos con proyectos. Entonces, ese proyecto puede incluir pintura, instalación, arte escultura urbano. y arte, o sea, es netamente. Y bueno, ahora que hablas de arte urbano,
Arte Urbano logró crear su propia área, entonces Arte Urbano ya no hace parte de Artes Plásticas y Visuales, ellos tienen su propio consejero, su propio presupuesto, sus propias categorías y responden a las necesidades de los artistas urbanos, porque tiene un componente, el arte urbano, social y urbano, urbanístico, porque impacta. No es lo mismo que a mí me den un presupuesto para yo hacer una exposición que va a durar simplemente un mes y a la que simplemente va a ir un público específico, a diferencia de lo de arte urbano. Arte urbano es para intervenir espacios públicos en la ciudad que incluye absolutamente a todo el sector y van a tener una durabilidad mayor. Para hablar ahora sí de gobernación, Santander aquí es un poquito terrible. Si ustedes pueden ver, Bucaramanga tiene 3 líneas separadas en tiempos diferentes, lo que le permite al artista poder presentarse. Si tiene un evento, en itinerancia. Si tiene un proyecto ya hecho, a circulación. Y si quiere crear, a creación, porque se puede presentar a las 3, porque las 3 salen en 3 tiempos diferentes y son convocatorias distintas, ¿sí? La gobernación, ¿qué hizo? Un combo. Entonces, en Cultura con Berraquera sale creación, circulación y concertación. Entonces, hay muchos artistas que también son gestores culturales y también tienen su arte individual, pero también hacen un festival, un simposio, un encuentro. Entonces, ahora ese artista tiene que decidir, ¿me presento yo individual o presento mi festival en concertación? Eso es terrible. Entonces, Cultura con Berraquera tiene las 3 líneas, pero en la misma convocatoria. ¿Y esto responde a qué? A que supuestamente es para ahorrar presupuesto de operatividad, ¿sí? Y eso genera unos problemas, porque yo tengo que decidir, tengo una sola oportunidad, no me puedo presentar a las 3 cuando yo tengo 3 proyectos diferentes, porque trabajo netamente, circulo, creo y también concerto un evento. Entonces, Santander tiene Cultura con Berraquera y Cultura con Berraquera es prácticamente la única oportunidad que tienen diferentes artistas a nivel departamental, porque por allá en Jordán no tienen programa de estímulos, entonces la única oportunidad que tiene ese artista, la única oportunidad que tiene ese artista es la convocatoria de la gobernación. Por lo menos el instituto ha tratado de una u otra manera recibir a algunos artistas del área metropolitana, entonces por eso se crea la colectividad, entonces el 70% será de Bucaramanga, pero un 30% de ese colectivo podrá pertenecer al área metropolitana, es decir, a Bucaramanga, a Girón, Piedecuesta o Florida Blanca. ¿Sí? Es como la apertura que ha hecho el IMCT para que eso suceda. Y la otra cuestión con creación, circulación y concertación es que este año, por ejemplo, se trabajó desde marzo. ¿Y cuándo salió? Hasta ahoritica. Pero el Consejo entregó observaciones, reunió a las mesas sectoriales desde marzo. Entregamos todo desde marzo. La convocatoria salió hasta ahorita. Eso ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros estuvimos presionando cada mes, escribiendo, yendo a la secretaría, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Ya casi, y no salió. Sí, cada vez 15 días, cada vez decían 15 días. Y otra cuestión que logró este Consejo de Cultura, el departamental. Nosotros propusimos con el de danza, que es John Barreto, que no está en este momento, y yo que soy el de artes plásticas y visuales, propusimos, porque como lo dice Camila, el consejero no tiene que pensar ni en su territorio, a nivel departamental no puede pensar solamente en su ciudad o en su municipio, tiene que tener una vista departamental. Todos los ganadores de la convocatoria de la gobernación siempre se quedaban en Bucaramanga. Claro, por muchas razones, porque aquí hay 2 escuelas, está la EMA, también está la UIS que tiene artes plásticas y visuales, hay diferentes, la UDI que tiene diseño gráfico, la UNAP que tiene audiovisuales, acá hay una formación, ¿sí? Que no tienen los municipios de la periferia, que no es el centro de Bucaramanga. Entonces el año pasado nosotros propusimos descentralizar los ganadores. Entonces, ¿cómo se hizo? Para el año pasado el presupuesto fue muy elevado, este año el presupuesto quedó menos de la mitad. Entonces el modelo tratamos de aplicarlo, pero no se pudo. Pero el año pasado funcionó y funcionó muy bien, eran 15 ganadores por cada área. Entonces de esos 15 ganadores tenía que ganar obligatoriamente 1 por provincia. Entonces ahí cuando usted llenaba el formato decía usted a qué provincia pertenecía.
y los otros, entonces éramos 7 provincias, por cada provincia ganaba uno, entonces 7 ganadores por provincia, y los otros 7 ganadores sí era el puntaje departamental. Entonces, ¿qué pasó? Salieron los 7 ganadores del puntaje departamental, todos de Bucaramanga, y los otros sí lograron, las provincias, tener su ganador. Entonces, claro, los de Bucaramanga decían, pero porque yo saqué 87 y veo que ganó alguien con 71, Por provincia. porque era alguien de provincia. Si no hubiéramos creado la descentralización, ese de 71 de una provincia jamás hubiera ganado, porque acá en Bucaramanga el número 8 tenía 85. Entonces, claro, siempre va a ser así, esa frase me quedó hace poco, y es: una decisión siempre va a ser una mala decisión, porque favorecerá a unos y desfavorecerá a otros. Entonces es bien complicado, porque favoreció a las provincias, pero a los de Bucaramanga les dolió un poquito, ¿sí? Les dolió bastante. Entonces, este año tratamos de mantenerlo, de alguna manera se pudo y no se pudo. En mi área yo quise mantenerlo. Otras áreas lo quitaron y dejaron, no, es que son muy poquitos ganadores, que sea a nivel departamental. ¿Cómo quedó en artes plásticas y visuales este año? 3 ganadores, porque son solamente 6 ganadores. Del año pasado, que fueron 15, este año son solo 6. Entonces, ¿cómo quedó? 3 ganadores a los mejores puntajes departamentales, y los otros 3 serán para 3 provincias que no hagan parte de los 3 primeros puntajes departamentales, para seguir tratando de cubrir a las provincias. Y esa idea nació de 2 consejeros de artes plásticas y visuales y de danza, Y bueno, pensando a nivel Y departamental. también por qué duele que las becas del ministerio no se asignen donde debería ser y todo, porque no hay suficientes mecanismos. El problema también es ese. Entonces va a haber uno, y es que no pueden ser que sean 7, que la única forma de acceder a los recursos públicos sea a través de 7 becas que sacan en el año. Eso no es solamente el camino, no debería ser. Tenemos que, el resto de programas tienen que estar funcionando, porque tiene que haber otros mecanismos de financiación privada. Sí, pero espérame, digo una cosa del área metropolitana. Hay una discusión hace unos años que me parece muy interesante como retomarla, y es qué pasa si planteamos nosotros como sector, porque es que la dinámica de nuestro sector es metropolitana. O sea, es una locura decir que hasta aquí, hasta esta barrera llegamos nosotros. Y hace unos años se planteó que sería interesante como volverlo a retomar. ¿Qué pasa si el tema de fomento lo tomamos como hecho metropolitano, y que se cree un fondo de recursos que provengan de todos los municipios, con dinero de todos, con un porcentaje que cada uno destine, y se abra a nivel metropolitano, y dejamos de sufrir por que toca ir a la alcaldía, mostrar que uno sí vive en Bucaramanga y no se mueve a Florida Blanca o a Girón, cuando esa no es nuestra dinámica? Son discusiones que ustedes saben cómo funciona a nivel metropolitano, ni siquiera entre los alcaldes se ponen de acuerdo para un pico y placa. Ahora menos pues les va a interesar ponerse de acuerdo para hacer un programa de fomento en cultura. Entonces, ¿qué pasa si nosotros planteamos cosas de ese estilo? Venga, declaremos lo hecho metropolitano, que el fondo de becas lo maneje, no sé, el área metropolitana, o designe una entidad que nosotros creamos coherente para ejecutar esos programas de fomento. Bueno, y otra cuestión que la gente de pronto no lo sabe, y que se logró desde el Consejo de Cultura municipal en su momento y ahora departamental: los jurados, el tema de jurados. Siempre los jurados han sido, bueno, actualmente son jurados nacionales, es decir, en Bucaramanga no califica gente de Bucaramanga o de Florida Blanca, no califica gente de Santander, califica gente de afuera. Y a nivel departamental sucedió algo curioso, para que ustedes se den cuenta. Nosotros hicimos la solicitud desde antes que saliera Cultura con Berraquera el año pasado, que fueran jurados netamente nacionales y no calificara a nadie de Santander. Cuando salió la convocatoria, ellos no nos hicieron caso, y la convocatoria salió con jurados de Santander. De una vez nos opusimos, las mesas sectoriales hicieron las alertas, llegamos todos a la gobernación, eso fue un problema, y los obligamos prácticamente a que sacaran una adenda y quedara jurados nacionales. Y entonces hay una convocatoria para jurados nacionales y toda esta cuestión. Pero entonces ha sido uno de los logros que han tenido el Consejo Nacional, y que incluso somos referente a nivel nacional, porque en Medellín se califican, los paisas se califican entre ellos, en Bogotá se califican entre ellos. Nosotros tenemos una mirada de que nos califiquen desde afuera, para que haya una transparencia, para que se le baje los PQRs también a las instituciones, y para que tengamos eso.
Yo creo ¿Cuánto que tiempo nos queda? sí, Yo creo que pasemos ya ya. se nos va a Bueno, acabar, esos ¿no? son otros Sí. mecanismos. No doy la palabra porque ya nos toca pasar al laboratorio. rapidito, sí. Entonces, bueno, otros mecanismos para que no nos quedemos simplemente con las becas que da, lo público. Entonces, por ejemplo, para los artistas plásticos y visuales, que está más enfocado estas charlas hoy, hay unos premios o unas convocatorias privadas. Entonces está el Premio Arte Joven, que es una alianza entre Colsanitas, la revista Bacánica y la Embajada de España. Este premio ya se ha realizado muchísimos años, es un premio muy bueno, da una visibilidad enorme y tiene unos rubros bastante llamativos. Está Arte Cámara que hace parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, creo que la mayoría de artistas hemos querido estar ahí en Arte Cámara y se hace una vez al año, dan unas bolsas de trabajo, hay un premio al final y hay unas residencias que ellos ofertan. Entonces, el otro es la Feria del Millón, también es privada, es una feria que ya lleva muchísimos años para que los artistas puedan circular y vender. Y también el tema de residencias, ¿sí? Hay lugares que ofertan residencias a artistas y son lugares privados. Entonces está el Boga en Monpós, está Caníbal en Barranquilla y está Raro en Bogotá. Son 3 espacios que ofertan residencias y a los que los artistas pueden acceder y que son, esto que estamos acá hablando son netamente privados, ¿sí? Bucaramanga ojalá en algún momento pueda generar una feria o unos espacios desde lo privado, ¿sí? Como Cámara de Comercio, por ejemplo, lo hace con Arte Cámara. Bueno, no, muchas gracias, Sebas. Quería decir 2 cositas aquí ya para que pasemos ahora sí al ejercicio participativo que el tiempo nos come. Bueno, lo primero, colegas, es contarles un caso, casos de inspiración, porque yo sé que acá es como no hay, qué mal genio y uno se va, sí, pero hay cosas que sí están pasando que son muy interesantes. Lo primero que les cuento es que Barrancabermeja ya creó su primer programa de concertación y estímulos. Eso es un gran avance, que ya un municipio, distrito capital, esté teniendo un espacio que eso no se tenía. Lo segundo, estamos formando también a Piedecuesta, así que esperamos próximamente recibir ahí unas buenas noticias. Y el tercero es, miren, San Gil, consejeros, entraron al consejo, ahora sí, y ahora gracias a ese ejercicio va a gestar la primera política, o sea, va a tener San Gil primero política pública cultural que el departamento. O sea, imagínense eso. Y ahora, hablando del departamento, les cuento que el 8 de noviembre vamos a tener el primer encuentro para construir ese amado, anhelado, esperado plan decenal. Nosotros desde el Ministerio estamos apoyando la Secretaría Técnica, pero nosotros solos no podemos. Necesitamos que la comunidad resuene con la necesidad de que exista un plan decenal, porque si no pareciera a veces que es una necesidad de nosotros y no es una necesidad del Ministerio, es una necesidad del Sistema Nacional de Cultura, que nosotros hacemos parte de eso. Sí, hagámosle bueno, mecanismos privados además hay miles y ahí también entra el mecanismo tributario de COCREA, que pues es una gran fuente de financiación por explorar en proyectos. Y recuerden que lo privado tiene unas veedurías diferentes, ¿sí? Porque muchas veces los artistas se atacan porque lo privado no es como lo público, es decir, ellos sacan una resolución de ganadores y es inapelable y porque ellos son ya recursos privados y tienen otras formas. Entonces por eso a veces como que no entendemos porque estamos muy acostumbrados a lo público y cuando vemos un proyecto privado de una vez las artistas se llenan de miedo, de escepticismo y un montón de cuestiones, pero no, hay que también ser parte de esa otra cara que tiene la cultura. Y ya pues el Consejo de Cultura yo creo que hemos hablado qué hace, somos ese mecanismo que está ahí en la mitad entre los artistas y las entidades, que es muy importante porque si no están los consejeros no hacen parte, pues nos pasó a nosotros, a Artes Plásticas y Visuales. No teníamos consejero de Artes Plásticas y Visuales hace unos años y no teníamos participación, no teníamos voz, entonces las convocatorias salían como los funcionarios de turno consideraban que eran y ellos no conocen las dinámicas de los sectores porque ellos o son abogados o son administradores o son ingenieros y no conocen las dinámicas, entonces se les ocurre cualquier cosa porque a mí me parece bonito eso, entonces hagámoslo así. Entonces, por eso es muy importante la participación de las mesas.
Está en todas las áreas, ¿no? Está Cada en área todas las artística áreas. tiene un consejero de cultura. Igual, el Ministerio de Cultura tiene unas cartillas asombrosas que ustedes las pueden buscar, las pueden descargar para conocer más cómo son estas mesas de participación, cómo son los consejos de cultura. Y lo otro es que cada consejo de cultura se forma a partir de lo que sucede en ese territorio. Entonces, por ejemplo, en Pasto hay un consejero de carrozas, ¿sí? Entonces, Bucaramanga está tratando de crear ahorita ese consejero de carrozas para que trate de ayudar a mitigar ese problema que año tras año ha sucedido con las carrozas en Bucaramanga. Pero ya se creó el año pasado 2 áreas nuevas, arte urbano y circo. Y en este momento, arte urbano y circo están trabajando para que se cree a nivel departamental, porque en el departamento todavía no hay circo y artes plásticas, pero ellos ya pasaron su solicitud y todas estas cuestiones. ¿Cómo puedo hacer parte de la mesa sectorial para los que no están O todavía en esa artesanías, mesa? que también es un área que a veces dejamos Exacto, volando. también está ahí porque hace parte de patrimonio, por ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Pero en a departamental, artesanía ya se salió de patrimonio y ya tiene su presupuesto, y este año fue el primer piloto a nivel departamental con unas becas de creación, porque los artesanos tienen todavía esa idea de que solamente somos una feria. Los artesanos no son solamente ferias, también crean y pueden tener su categoría de creación y de circulación. Entonces, ¿cómo hago parte de las mesas sectoriales? Las mesas sectoriales, pues en nuestro caso, yo creé un Instagram que mira, acá está el Instagram, Mesa Artes Visuales BGA. Si ustedes entran a ese Instagram, van a encontrar un enlace que es un grupo de WhatsApp que los va a llevar al grupo que tenemos. Ese grupo ya tiene más o menos unos 250 artistas de Bucaramanga. Yo envío todo el tiempo información en tiempo real. Apenas entro a una sesión, salgo y envío de una vez un informe. ¿Qué ha pasado? Yo lo hago. Yo, Sebastián Gómez Vargas, consejero de Artes Plásticas y Visuales. Pero el consejero de pronto de otras áreas, no voy a entrar en detalles, no funciona igual que lo hago yo, porque es que no hay un manual de cómo usted debe ser consejero. Eso es de acuerdo al consejero. Yo lo hago, los que de pronto hacen parte de la mesa saben cómo es mi dinámica, yo comparto absolutamente todo en tiempo real. Hay consejero de museos Y también. hay consejero de museos, hay consejero de patrimonio, consejero de música, de teatro, audiovisuales no tiene consejero ni departamental ni municipal, y por eso están sufriendo las consecuencias, porque cuando se hacen las elecciones no participan. De mi parte, yo ya acabo el departamental este año, en noviembre, y se abren las elecciones para el consejo departamental ahorita en octubre. Hago una invitación enorme a unos sectores para que participen: literatura, artes audiovisuales, teatro, música, todos, pero especialmente hay unos sectores que sí me gustaría, porque yo he visto muchísima gente joven moviéndose en esos sectores y su consejero desconoce muchas cuestiones. Entonces sí invito a unos sectores específicos, ojalá se presenten, porque las elecciones van a salir, cualquiera se puede presentar, y no solamente para postularse, sino para votar. Entonces, porque después sale el consejero, a mí no me representa. Ay, amigo, ¿pero usted votó? No supe. Ah, ¿pero usted se inscribió? No, tampoco. Ahora voy a cuestionarlo todo. Entonces es complicado. Los espacios existen, se difunden, participen. Las elecciones vienen ahorita. Yo como consejero no creo en las reelecciones de ningún tipo, de ninguna forma. Así que sí quisiera que en el reglamento, y lo estoy tratando de proponer, los consejeros no repitan periodo. ¿Sí? Es decir, en Bucaramanga son 4 años, en el departamental son 2. Entonces, porque hay consejeros, unos por ahí, que ya llevan más de 12 años como consejero. Entonces uno dice, por Dios, ¿qué tal venga una persona con unas ideas buenísimas, que entienda unas dinámicas, y por que esta persona se está reeligiendo, pues no la podamos escoger? Entonces, para mí, eso debería quedar en los reglamentos. Entonces, nada, los invito a ser parte. Nosotros nos reunimos y siempre he dicho algo. Yo convoco públicamente una reunión de mesa sectorial, siempre son virtuales para que la gente llegue, las hago a las 8 de la noche para que no tengan pretexto de que estaba trabajando y no me pude conectar, y se toman decisiones con la gente que se conecta, porque son públicas, porque se publican en redes sociales, porque se difunden en los grupos culturales de Santander y de Bucaramanga. Entonces, yo no puedo esperar a que lleguemos 50, 70 artistas para tomar una decisión. Siempre lo he dicho, las decisiones se toman con los que se conecten porque son públicas. Si yo me pongo a esperar a que no, hoy llegaron solamente 15, toca volver a replantearla, se vuelve una reunionitis y nunca llegamos a nada. Y eso la mesa ya lo tiene muy claro.
No me conecté, pues no pude decidir, lo siento, ya que, pero las reuniones nosotros las publicamos con tiempo para tomas de decisiones y son públicas. Entonces, esta es la forma. Los invito a quienes no hacen parte, a que hagan parte, y a los que no son del área de artes plásticas y visuales, presionen a sus consejeros, les hagan veeduría, los obliguen a crear grupos de WhatsApp públicos, los obliguen a que las reuniones sean públicas, porque es que es para todos los artistas. Yo no creo en eso que el consejero diga, yo voy a crear una mesa y la mesa tiene esos requisitos para tú poder pertenecer. No, ¿quién dijo eso? Todos, la mesa es abierta, es pública, es para todos, porque todos tienen algo que decir. De todas las edades, de todas las edades, estudiantes. formas, estructuras, enfoques diferenciales, de todo, absolutamente todo. No puede el consejero decir, este es mi club y para pertenecer a la mesa tienes que ser esto, y tienes que… No, tienen que ser públicas y abiertas, y yo he tenido esa pelea con los demás consejeros, O solamente porque una yo línea sí les de hago la cadena. veeduría y los presiono. ¿Y usted hizo reunión? ¿Y dónde está su cartel? ¿Dónde está su invitación? ¿Dónde me puedo conectar? No, pero es que nosotros eso está mal. Sí, o de algún eslabón de la cadena del sector de las artes plásticas. Si quiere participar alguien que tiene una sala de exposición, ¿por qué no? O es un curador, o es un crítico, o es… todo el sector es bienvenido, no Y ha solamente pasado los algo muy artistas. curioso con nosotros, ha pasado algo muy curioso con nuestra mesa. En mi mesa yo recibo a todas las áreas, pero obviamente ellos no toman decisiones, pero me dicen, Sebastián, ¿puedo pertenecer a su área, a su mesa? Porque me dicen que usted publica todo en tiempo real. El mío no tiene grupo, el mío no sé dónde publica la información. Entonces, en nuestro grupo hay gente de literatura, de teatro, de danza, de música, para poderse enterar. Y eso me ha ocasionado problemas, porque como yo todo lo cuento, entonces… que es que en el grupo de artes plásticas difundieron esta información y los de música fueron al consejero de música, y usted ¿por qué no nos la ha difundido a nosotros? Lo siento, pues ellos están en ese grupo. Sí, bueno, ahora también los límites de las artes hoy en día cada vez son más difíciles de hasta dónde llega uno, ¿no? Teníamos un ejercicio, pero yo creo que ya no alcanzamos, de preguntas rápidas, porque pues la idea es llevarnos de acá algunas ideas sueltas que podamos como organizar en un documento y poderles compartir a ustedes sobre ciertas visiones que tengamos. Entonces vamos a tratar de ser súper concretos con las respuestas que demos, ¿vale? Ojalá sea esto pues muy participativo, queremos escuchar muchas voces, pero corticas, porque tenemos 5 minutos. 15 nos dan, listo. Listo, y 15 para el cafecito antes del siguiente invitado. Pero sí, hagamos como respuestas muy corticas, ¿no? Entonces, lo primero que quisiéramos es escucharlos a ustedes sobre qué formatos sienten que se están utilizando en las artes visuales y plásticas hoy en día en la ciudad, qué lenguajes artísticos están predominando. Esos son sus opiniones, se basan en opiniones. Y bueno, qué tan presente está el arte urbano, las plásticas, las visuales, y qué otros formatos emergentes o alternativos sienten que deberíamos fortalecer en la región, ¿no? Hablemos de región. Entonces, no sé quién quiera opinar sobre ideas sueltas sobre esto y después nosotros organizamos ahí. Sí, por ejemplo, como que yo veo que ahorita están haciendo demasiada improvisación, entonces debería crearse más, que están haciendo demasiado slam, por ejemplo, eso está muy en tendencia ahorita, ¿sí? Entonces, pero no sucedía hace unos años, entonces esa es como la pregunta hacia la que va esta cuestión. Sí, yo veo que las artes no estamos en la feria, artes plásticas y visuales, ¿cómo podemos estar? Entonces, ¿qué necesidades ustedes ven en general, a las convocatorias en general, todo en general? ¿Qué necesidades ustedes ven? O por ejemplo, tenemos mucha obra susceptible de ser comercializada y pues en este momento no tenemos… Necesitamos una feria. De comercialización, ¿sí? Como cuál… ¿Cómo? ¿Curaduría? O sea, mire, el señor va… Nosotros no estamos preparados para la crítica. Entonces, cuando nos critican, entonces nos sentimos aludidos. Pero cuando estamos en el plano de criticar, entonces cruzamos la pierna, tenemos cafecito, galletas y nos ponemos en el plan de criticar a los demás. Entonces, el proceso de curaduría no solamente hacia la obra de los artistas y de cualquier tipo, sino también la curaduría hacia los espacios culturales que se están conformando es súper importante. Entonces, que otros nos miren para que nosotros nos podamos mirar de una manera amable es estupendo.
No estoy diciendo que seamos el club del aplauso, estoy diciendo es que tengamos una curaduría y una forma de mirarnos totalmente asertiva. Sí, porque no se está, hay un problema, y es que no se está escribiendo en Bucaramanga sobre lo que está pasando en cuanto a arte. Ahorita hay muchos medios que difunden los eventos, pero nadie está escribiendo, nadie hace críticas, reseñas, entonces es muy complicado para el componente de investigación. El año pasado quedó desierta la categoría que sacamos de investigación, y para que no quedara desierta incluso la abrí, con la mesa se abrió a investigación y o proyecto curatorial, y aún así quedó desierta. Recientemente hubo una polémica sobre arte urbano en relación con los murales que había en la Puerta del Sol. Era una guerra que no solamente se ve en Bucaramanga, sino en muchas ciudades del país, donde un día pintaban lo de las cuchas tienen razón y al otro día lo volvieron a pintar de gris. A raíz de eso, yo estoy hablando con unos artistas de arte urbano y me decían que la alcaldía de Rodolfo Hernández se había creado esa comisión, pero que hacía muchos años ese comité muchos años no lo citaban, porque lógicamente pintar un mural es una cosa costosa, una cosa importante, y destruirlo pues es una cosa muy grave, pero la gran mayoría no es arte urbano. A raíz de eso hubo otros dos temas, el de los árboles que se hicieron en Bucaramanga, que eran 15 o 17 árboles que se hicieron, de los cuales se salvaron 2 o 3 realmente. Uno en Cajazán, en la Puerta del Sol, que está dentro del parqueadero, uno de Confenalco en la carrera 26 y otro que hay en la Cámara de Comercio. De resto se desaparecieron. Inclusive, hace unos años, un escultor, dijo que había uno muy abandonado, el de él, y que había hablado con el vecino del frente, que era un banquero, y que él lo quería pintar, y que no había podido conseguir el permiso. Yo estoy hablando con el instituto y resulta que esos árboles no eran de nadie ni estaban inventariados, porque habían sido creados por una fundación que hizo doña María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, se hicieron los premios, se recogió la plata, se invirtió la plata, lo que sea, y nadie era dueño ni nadie podía autorizar eso. Inclusive yo le decía al abogado del instituto, ¿por qué no hacer un proceso de expropiación, un proceso de abandono para recuperarlos? Con las hormigas pasó lo mismo, pero las hormigas terminaron siendo adoptadas. La gerente del del Centro Comercial Cacique me llamó, me dijo, a raíz de esa polémica, yo quiero que usted, si tienen árboles sobrantes, yo los recibo, los ponemos aquí en el jardín, los arreglamos y le invertimos. Entonces, me decían en el instituto que ellos tienen muy poco inventario de las esculturas de la ciudad, que no son más de tantas, y que las que no están inventariadas se consideran es amoblamiento urbano y que le corresponden es a la Secretaría de Infraestructura. Entonces, ahí vale la pena analizar, porque el otro día se robaron una escultura en bronce que había en la carrera 26 con 37, y cuando fuimos a poner la protesta en el Instituto Municipal, dijeron, pero es que nosotros no podemos hacer nada porque aquí no está inventariada. Sí. Esa fue particular, nunca la cedieron. Entonces, el arte aquí es como si no fuera de nadie, ¿no? El arte público. Nadie responde. Gracias. Sí. Una cosa para aclarar, el Comité de Arte Urbano está vigente, no sé cada cuánto se reúne, pero pues es además un órgano muy interesante porque está Secretaría de Infraestructura, está Secretaría de Interior, están todas las entidades que pues hacen parte de alguna manera en el espacio público. Es muy importante algo, lo que hablábamos ahorita, en estos espacios de liderazgo donde se están concretando como ciertos temas alrededor del arte, no se debe y no se tiene por qué hablar de los contenidos, es decir, el funcionario que está ahí ni el comité se puede sentar a hablar de qué debería hablar el arte urbano o no, sí, qué puede mostrar, qué no, si es Santurbán, si no es Santurbán. Esos temas no se deben tocar en esas comisiones. Esos espacios son para establecer unos pactos de convivencia y unas reglas de juego sobre los muros públicos, pero no se tocan temas de contenido, y eso aplica de ahí para el resto de Sí, el Comité de Arte Urbano está activo en este momento. Por eso el año pasado se creó el área de arte urbano en el Consejo de Cultura con un consejero de arte urbano. Sí se están reuniendo, incluso en este momento están trabajando en un decreto, en una resolución que va a permitir unos espacios de libre práctica para el arte urbano, para que los artistas que
intervengan esos murales no vayan a ser multados ni vayan a ser sancionados. Hay una cuestión con los contenidos, y es que les hemos explicado bastante en esos comités, y es que una cosa es el arte general que viene desde la protesta, que viene desde los colectivos sociales, como lo de las escuchas tiene la razón, muchas veces no viene ni siquiera de los mismos artistas, ¿sí? Estos son grupos, fundaciones sociales de derechos humanos que se reúnen y hacen intervenciones. Entonces se ha tratado como de que entiendan un poco esa cuestión, porque por uno se están señalando a todos, entonces para que se entienda más o menos, y eso lo está haciendo el comité en este momento. Bueno, pero ahí sí me gustaría como precisar algo, que sí, lo que tú estás diciendo es verdad, pero también es importante, incluso el caso de Piedecuesta, ¿no? Donde vimos el mural de las escuchas tienen razón pintado, además muy precioso, por la alcaldía. Y es que justamente nosotros tenemos que entender que existen muchas visiones de país, del mundo, y no porque es que a la que desfachatez puesta. No, colegas, esto es un país pluridiverso, el que estamos cohabitando todos y todas. De acuerdo. Bueno, Espera que va primero Sandra. perdón. Bueno, creo que hemos abordado tantísimos temas, hay una amplitud de temas que no quisiera como puntualizar en algo que es una preocupación de toda la vida, creo, mía, y que llevo como 30 y algo de años, háganme las cuentas, más 55 años, sí. Sí, 55, pero llevo como 37 años de verdad como metida en este tema en el sector, y a veces uno siente que hay, es decir, una buena parte del sector cultural, que es el de los artistas y los gestores, ha evolucionado mucho, pero que el sector cultural como un componente transversal de nuestra ciudad cada vez está más quedado. Si Bucaramanga nos preocupa, la semana pasada recibí una llamada, la semana antepasada, de alguien que me decía que una de las obras que estábamos exponiendo en Bucarica estaba generando mucha polémica, que si lo podíamos retirar porque los niños de los colegios estaban viendo condones, y yo dije, por favor, dejen que los vean. Que vayan ¿Sí? más. Y luego les explican, o sea, los adultos asustados porque los niños estaban viendo condones, ¿no? Entonces, es una muestra de lo que como sociedad somos, y creo que el problema grande es que nosotros a veces, los artistas y los gestores, seguimos asumiendo el rol, la responsabilidad de jalonar todo el proceso cultural al margen de los demás actores. Creo que no hemos sido capaces de entender y de encontrar una estrategia vinculante, por ejemplo, del sector empresarial, que tiene tanto peso en la ciudad, de los medios de comunicación, es decir, los periodistas culturales y demás, que en algún momento pueden ayudarnos a generar, por ejemplo, un espacio con los candidatos de las próximas elecciones, no las atípicas, las que son en serio, las que nos van a… Exacto, previo a las elecciones, donde exijamos un compromiso, no que nosotros vamos a decir quién es el director de cultura o el secretario, porque es una potestad, pero sí donde nosotros como sector cultural, entendiendo todos los actores de la ciudad, los que sí pueden ayudarnos a empujar esto, donde nosotros demos como una serie de características, de necesidades, de condiciones que reúnen, que den como resultado la idoneidad de las personas que manejan el sector y que nos permitan avanzar, no a los artistas y a los gestores, culturalmente a la ciudad, para no seguir teniendo una feria que supuestamente es la celebración de la identidad de un pueblo sin identidad. Uno va al carnaval de Barranquilla y los culicagados tienen pijama de marimonda, y los chinos están totalmente conectados con eso porque hace parte realmente de su ADN. A nosotros cada año nos cuentan algo que somos, y somos eso de verdad, y qué chiste. Nosotros no tenemos realmente una identidad y hacemos una fiesta bacana para mucha gente. Identidades. A mí no me gusta, ¿ok? Yo no participo de las cosas de la feria, me da pereza ir a un bazar a hacer una fila de 20 cuadras por una arepa que me la como igual en el restaurante más tranquila. No me gusta, pero entiendo que mucha gente disfruta de esa rumba grande. Pero la feria realmente, la feria de Bucaramanga, cada quien le pone la identidad suya, la suya.
no la de la institución ni la de la ciudad. Entonces, por eso cada convocatoria cambia de nombre, porque es que, como dice un amigo mío que tengo cerca, pero no voy a decir quién es, todos tenemos complejo de primer hombre, no todos llegamos, ay, es que aquí nunca se ha hecho y yo voy a hacer. Y ese sí es un problema de nosotros, los artistas, los gestores y los que pertenecemos a ese sector, y es que nosotros mismos nos desconocemos entre nosotros, no nos gusta reconocernos. A mí puede no gustarme lo que usted pinta, pero reconozco una vida y una trayectoria dedicada a eso. Y cuando yo como artista y como gestora, como perteneciente a este sector, soy capaz de reconocer en el otro, también hago que el resto de la ciudad empiece a respetarnos, ¿sí? El problema es que cuando yo, por ejemplo, he tenido mucho contacto con el sector privado, ustedes lo saben, porque siempre he gestionado mucho con ellos, y uno ve que siempre nos ven como, ay, es que pobrecitos ustedes, sí, ¿no? ¿Cuál pobrecito? Usted también es de ese sector. ¿Cuál pobrecito? ¿Sí? Póngase la camiseta. Campañas de cultura ciudadana cada año, y entonces el uno hace un esfuercito y el otro, entonces el otro dice que el año entrante hay que hacer otro y el otro tiene… O sea, es un montón de disparos al aire que no van a ninguna parte, y yo creo que a nosotros, para fortalecernos como sector, lo que nos falta es convocar a los otros actores del sector. No somos solamente los artistas y los gestores, y lo que nos ha faltado es tener la capacidad de engranarnos con los demás para poder hacer exigencias como ciudad, no como artistas, no como gestores. Eso nos va a hacer ganar un respeto, además, con un sector empresarial, con el sector público, con los medios de comunicación, con las diferentes instancias en la ciudad que ayudan a definir el presente, el futuro, reconociendo el pasado, reconociendo el camino que hemos trazado nosotros, pero que han trazado cientos de personas, y que a veces pisoteamos y borramos, porque es que como ese director no era de mi línea, entonces no, fue terrible director, como esa directora tal, y empiezan a aparecer un montón de personas que sí tienen un título profesional, pero no tienen una afinidad con el sector, porque no les ha dolido, porque no lo han caminado, porque nos quedamos en lo superficial de mostrar una cantidad de números y empezamos a anular procesos. Entonces hay que volver a empezar todos los días. Y sí, nosotros somos unos expertos en esto de arriba, abajo, levantar y todo eso, pero entonces la ciudad está en un atraso, y está en un atraso desde lo cultural, desde el ciudadano del común, que si tira un papel a la calle, usted le dice, señor, se le cayó un papel, y hace así, pues recójalo usted. Es lo que somos realmente, esa parte fea de nosotros que hay que empezar a reconocerla, aceptarla para poder tener un cambio. Si no reconocemos en dónde estamos fallando nosotros como sector, no va a haber un cambio realmente a futuro que sea contundente y que sea permanente. Los foros… El foro que es el año, cuando fueron las elecciones de la alcaldía, el Consejo de Cultura citó a un foro que en ese momento se llamó el Pacto por la Cultura. Se hizo en la UNAP, y se invitó a todos los sectores, pero fue muy poquito público realmente, y eso que el auditorio es pequeño, que es el que queda ahí en el Gualilo. Es pequeño el auditorio, pero lo más curioso es que fueron todos los candidatos menos el que ganó. Entonces él no firmó el pacto por la cultura, porque al final todos firmamos un pacto, pero sí tenemos la idea ahorita, yo sé que son elecciones atípicas, pero igual son elecciones, entonces vamos a hacer también un foro con estos nuevos candidatos, estamos esperando que los mencionen cuáles son, y tenemos la idea de generar nuevamente ese foro, pero esperamos que tengamos más asistencia a ese foro, ojalá pues cuando lo citemos. Yo desde hace tiempo, y hablando con algunos colectivos, hemos pensado como en crear como un circuito de artes al parque, ¿sí? Que podamos como integrarnos desde las diferentes líneas de arte, pero también involucrar como los mercadillos y como toda esa cultura independiente para fomentar como espacios seguros dentro de la comunidad, y que vean los chicos, los adultos y como todo, o sea, que puedan acceder a un lugar y puedan ver cómo se desarrolla la cultura desde los diferentes componentes. Entonces, eso sí ya es como un tema que ha estado resonando como con muchos colectivos, no solamente pues musical, sino todos, para que todos tengamos espacios y mostremos pues la visión de cada área, y nos involucremos como también como con un mercado de economía popular, de cómo todo ese desarrollo, aprovechar
que digamos Bucaramanga es la ciudad de los parques, pero también involucrar Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, y así como también, o sea, porque hay realmente colectivos que están interesados en participar. Y creo que el fomento también es desde la ciudadanía, desde cómo transitamos diariamente y a veces queremos estar en un lugar seguro, pero no vamos a un parque porque decimos allá no pasa nada. Sí. Sí, No, de entonces, acuerdo, eso es por eso súper pienso positivo. como en generar como un circuito de artes al parque, no sé. ¿Sabes qué sería ahí como muy interesante? Porque yo sé que sí, el Instituto de Cultura, pues particularmente conozco que ha tenido un montón de iniciativas alrededor de los parques de hacer cultura a la calle, creo que le llaman ellos a a ese proyecto. Circulaciones para circular en los parques. Sí, y tienen parque arte, bueno, tienen un montón de proyectos, pero yo sí siento que nos ha faltado un poco como ciudad entender un poco las vocaciones que viven en los parques, no en todas, porque no en todas viven algunos temas artísticos, no necesariamente. En el Parque Lineal del Río de Oro, pero sí habrá algunos elementos muy interesantes. En San Pío sabemos que ya existen unas iniciativas y poder tener como el mapeo de esas iniciativas culturales que ya viven ahí. De esa manera, lo mismo, uno va donde la entidad y le dice, mire, señores, es que el Parque Santander se hacen exposiciones cada tanto, ya lo está haciendo la gente, impulsemos lo que ya existe, porque el tema no es crear nuevas iniciativas, porque las nuevas iniciativas que se creen dentro de una entidad pública, la posibilidad de que se mueran al siguiente año son demasiado grandes. Entonces, si nacen desde el mismo territorio, pues tienen mucha más resistencia a quedarse y a ser impulsadas. Bueno, no sé si hay algún comentario como final antes de que cerremos. ¿Ah? Porque Buenas. ya… Buenas. A mí me parece que todas las propuestas que están haciendo me parecen que están muy chéveres y eso, pero sí es verdad la falta del público y el público tiene que participar bastante en ese tipo de convocatorias y en tipo de propuestas en sí, porque pues tampoco nosotros nos podemos estar detrás de los artistas persiguiéndolos para que opinen y se hagan escuchar mucho más, ¿sí? Pero también hay que saber que normalmente hay muchos artistas jóvenes. Y digamos, de todas estas convocatorias de arte que nos mostraron ahorita en el televisor, por lo menos yo en mi caso solamente conocía la Feria del Millón, ¿sí? No sé si la conozco precisamente porque es una feria privada o simplemente porque es una exposición a la que le han dado mucha difusión. Realmente eso de que le puedan dar mucho más difusión a las exposiciones y a las convocatorias va a ser muy bueno para que los jóvenes puedan escucharlos, puedan tener una participación mucho más importante en eso, porque pueden haber muchas convocatorias y muchos estímulos, pero si no hay gente que las escuche, si no hay gente que sepa precisamente ese tipo de cosas, no van a llegar en ningún momento, ¿sí? Pueden sacar convocatorias y cosas totalmente espectaculares, pero si no tienen una buena difusión, una buena publicidad, una buena manera de ver las cosas hacia el público, no va a llegar nunca y realmente eso es un punto muy negativo para los artistas, ¿sí? Que vuelvo y digo, o sea, tampoco la idea es estar persiguiendo a los artistas y picándoles que tienen que participar o algo así, pero sí como un poco más de publicidad. ¿Tú eres de la UIS? Sí. Bueno, yo por ejemplo, traté y me encargué de difundir esto con los estudiantes de la UIS en diferentes grupos que ellos tienen, pasé la información para que se difundiera con los estudiantes de la UIS. ¿Y cuántos estudiantes hay ahorita de la UIS aparte de? Dos. No sé. Bueno, o sea, llegaron varios. Entonces, es también ese ejercicio. Y el premio Arte Joven cierra el 25 a las 12 de la noche. O sea, tienes Toca tiempo estar ahí todavía para pendiente. presentarte. ¿Los otros ya cerraron? Arte Cámara ya cerró, sale el otro año. Las residencias están abiertas todo el año y Arte Joven cierra hasta el 25 de septiembre. La verdad es que este espacio precisamente tiene ese objetivo y es que nos conozcamos los que hacemos parte del ecosistema de las artes de alguna manera, bien sea porque manejamos alguna institución, tenemos una sala de exposición, únanse al grupo de WhatsApp del Consejo de Artes Plásticas, lo voy a volver, para que estén muy enterados de todo, pero pues digamos es responsabilidad nuestra. Ahora, el siguiente reto es cómo empezar a concretar públicos en la ciudad y eso
pues ahí está el público disponible. Nos toca, como decía bien Sandra, es cómo empezamos a articular más con el sector privado, cómo nos salimos desde nuestra visión solo como artistas y pensamos también a veces en la ciudad, porque el público está ahí esperando que nosotros les demos una oferta de valor. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. No, gracias a ti, Cami. Muy chévere. Ojalá que tengamos más discusiones, como bien decía Sandra, sobre cada una de estas líneas de trabajo de política pública. Hay miles de cosas que decir, opinar y llegar a acuerdos, que es lo más importante. Entonces, pues ojalá sea el primero de muchos. ¿Puedo decir una cosita acá? Bueno, colegas, quisiera irme como con la, como que nos llevemos hoy como gestores, como gestoras culturales, que el 8 de noviembre vamos a tener un evento muy importante en Santander. Va a ser en San Gil, por democratizar y descentralizar también el ejercicio. Invitados ustedes, cuando salga la invitación, por favor, ojalá podamos asistir. Igual se van a hacer varios, esperamos otro espacio también, claramente, pero importante que empecemos a generar con los compañeros, con los colegas, con la gente con la que trabajamos, la pregunta de, ¿es importante de verdad que exista un plan decenal? No, es súper importante que nosotros nos adueñemos de esa necesidad para que juntos salgamos a estar pendientes, a hacerle veeduría a ese proceso para que sea transparente, porque como ya lo vimos, miren todas las consecuencias de no tener una política ni un plan. Eso era. Muchas gracias.